Buenos días, chicos. Hoy es martes y seguimos con nuestra materia de bar y coctelería. Igual seguimos con métodos de elaboración de cócteles, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando del método de agitado, las cosas que hay que considerar, cómo afecta o no, qué cambia cuando estamos haciendo un cóctel agitado y el resultado que nos puede producir este, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de otro método de elaboración que también es uno de los más utilizados y que tiene bebidas muy representativas, ¿sí? El método ese que les platico es el método de mezclado, precisamente. El método de mezclado, ¿en qué consiste? Consiste en poner todos nuestros ingredientes en un vaso mezclador de cierto material y, pues como dice su nombre, agregar hielo y mezclarlo, ¿sí? ¿Qué necesitamos saber de esta técnica, de este método? Primero que nada, que es una técnica que no es muy eficiente, ¿sí? Es ineficiente a la hora de enfriar. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a enfriar tan rápido y no va a llegar al equilibrio térmico tan velozmente como el método de agitado. ¿Por qué? Porque aquí no hay tanta violencia ni tanta vigorosidad en el intercambio de energías en el caso de la energía esta térmica para enfriar, ¿no? Entonces, como es un método un poquito más pasivo, ¿sí? El enfriamiento es menor, más ineficiente es la técnica, ¿sí? La principal variable que nosotros debemos de considerar es el tamaño del hielo, porque dependiendo del tamaño del hielo, va a ser el resultado final del trago. Si nosotros a la hora del mezclado tenemos hielos muy chiquitos, así como el hielo de los yukis o hielo como el de los raspados o hielo muy quebrado, el trago se va a enfriar muy rápido. Sí, claro que sí. Pero el trago también va a sufrir una dilución excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el trago va a quedar aguado, no va a saber tan marcado como nosotros quisiéramos y literal, va a ser como si a tu cheve le hubieras puesto un vaso de agua, ¿no? Que es algo que no es deseable en este tipo de cócteles. Los cócteles que se elaboran por este método sí se enfrían, pero no llegan a estar helados. Les digo, si nosotros ponemos hielos muy chiquitos, el trago se va a enfriar, claro, pero ese trago va a quedar aguado y aparte no va a estar tan frío como un trago que nosotros hayamos hecho por el método de agitación, ¿sí? Por el contrario, si nosotros ponemos hielos muy grandes, ¿ok? Se va a enfriar más lentamente, ¿verdad? Y no va a llegar a ese punto donde nos va a dar a nosotros ese trago así frío agradable, o sea, va a enfriar menos, por así decirlo. Nosotros debemos de tener en cuenta esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan frío va a estar el trago? Les decía, va a estar frío, va a estar fresco, mas no va a estar helado. Y de hecho, los tragos que nosotros hacemos mediante este método no buscamos que queden helados como tal, sino que nada más buscamos que estén frescos o fríos, ¿sí? Porque muchos de estos cócteles que se hacen por este método se benefician de no estar tan helados, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa que no va a pasar eh, dentro de nuestro método de mezclado, ¿sí? Es que si nosotros utilizamos el material inadecuado, se va a tardar más o menos. ¿Cómo que más o menos? Si, por ejemplo, como en la imagen que tenemos aquí, utilizamos un vaso mezclador de vidrio, el vidrio no se enfría tan rápido como el metal. Entonces lo que va a pasar es que desde que nosotros ponemos el hielo, ¿sí? El hielo se va a empezar a fundir, porque para que ese mismo hielo enfríe el vidrio se va a tardar más tiempo que si ese mismo hielo lo pongo yo en un shaker metálico, ¿sí? Pues se enfría más rápido, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos un shaker metálico, vamos a provocar
que el trago se enfríe más rápido, aunque lo estemos haciendo por el método mezclado, que si nosotros utilizamos un vaso de vidrio. Se va a tardar más en enfriar y no solo eso, como el vidrio es, por así decirlo, más caliente, va a fundir nuestros hielos más rápido y va a hacer que el trago quede más aguado. Entonces, aunque muchos barmans, bartenders, profesionales y amateurs prefieren utilizar vasos de vidrio, como en el caso de la imagen, lo hacen más para que el cliente vea la técnica que se está utilizando y pues obviamente de la vista nace el amor, ¿no? Pero lo más correcto en cuestión térmica, o sea, de enfriamiento, es que utilizásemos nosotros un vaso mezclador metálico. Pudiese ser como el shaker de acero inoxidable o aún mejor, pudiésemos utilizar un shaker de cobre que transmite la energía de mejor manera, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos un trago mezclado, el hecho de que lo estemos mezclando delicadamente, de hecho este tipo de técnica es muy delicada, va a hacer que ese trago no tenga un cambio de textura. Decíamos que cuando nosotros agitamos un trago, ¿sí? En el shaker, le estamos introduciendo pequeñas burbujas de aire, casi microscópicas, que le van a cambiar la textura al trago, lo van a hacer más ligero, va a sentir más fresco el comensal que esté el trago, etcétera, ¿no? En los tragos que son hechos por medio de la técnica de mezclado, este cambio no se genera. Nosotros buscamos que no haya incorporación de aire y eso es algo bien importante porque la técnica que ustedes tengan en el mezclado va a determinar si ese aire se introduce o no, ¿sí? Estos tragos, como no se agitan, como no hay incorporación de aire a la hora de hacerlos, suelen quedar muy traslúcidos, o sea, se suele ver a través de ellos. Y esto es porque las pequeñas burbujas de aire, ¿sí? que se crean cuando lo hacemos por el método de agitado, hacen que la luz no pase tan fácilmente a través del líquido. Entonces se ven así como turbios o opacos. Pero, por ejemplo, los tragos que se hacen por medio de mezclado quedan muy, muy translúcidos. Entonces generan un brillo muy vistoso, ¿no? Los cócteles que se elaboran mediante este método hay que tener en cuenta que suelen ser muy alcoholosos, o sea, suelen ser muy agresivos en la sensación de alcohol en la boca y en la garganta. ¿Por qué? Porque al no haber tanto intercambio de energía, ¿sí? Al no ser tan violento el intercambio, la dilución y el enfriamiento son menores, ¿sí? O sea, se enfría menos y se diluye con el agua de hielo menos. Entonces, el alcohol que hay ahí en los espirituosos no está tan diluido, ¿sí? A veces tenemos tragos que, por ejemplo, no sé, terminamos con 100 mililitros de nuestro traguito, ¿no? Es un trago pequeño, un trago corto, y 26% de ese líquido que está en la copa es alcohol, ¿sí? Entonces, es un trago o es un método por el cual hacemos los tragos que va a hacer que los tragos sean alcoholosos, ¿no? Pero es normal, es natural. Y de hecho, por esto mismo, los tragos que se suelen hacer por medio de esta técnica suelen ser elaborados nada más con ingredientes que tienen puro alcohol. A veces no le ponen jugo, a veces no le ponen refresco, sino que como muchos tragos de los más representativos es destilado, licor y párale de contar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones cuando vamos a hacer un trago mezclado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un trago mezclado, tenemos que decidir entre dos tipos de servicio, o sea, cómo y en qué lo vamos a servir y con hielo o sin hielo, ¿no? Estos dos tipos de servicio los vamos a llamar nosotros directo y en las rocas. Aquí a su derecha tenemos dos ejemplos, uno de cada tipo de servicio. En la parte inferior tenemos un cóctel que se llama Old Fashion, ¿sí? Un Old Fashion que está servido precisamente en las rocas. ¿Qué quiere decir en las rocas? Que va a tener ahí hielos adentro del vaso. Directo es como en la parte de arriba que tenemos un Brandy Alexander, ¿sí? Que es un trago que va en una copa. La copa obviamente tiene que ser previamente helada
pero no lleva hielos, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué trago debe de llevar qué servicio? Pues hay que tomar en cuenta varias consideraciones. La primera es si ese trago tiene o es muy elegante, ¿sí? Los tragos que se sirven directamente en la copa helada o en el vaso helado, sin hielos, suelen ser tragos que tienen ingredientes que destacan, ¿sí? Por sí mismos, ¿ok? Por ejemplo, el brandy Alexander, que utiliza precisamente brandy, y sobre todo si es un brandy de verdad, de calidad, pues es un ingrediente, ¿no? De nuestro cóctel que ya en sí no solo es caro, sino que nos habla a nosotros de cierta calidad. Si nosotros lo servimos con hielo, que es el segundo punto que viene ahí, el hielo puede desbalancear el trago. ¿Por qué? Porque puede diluir de más los espirituosos y los ingredientes que nosotros tenemos en la copa, ¿sí? Entonces, cuando vamos a servir tragos directos, ¿sí? Debemos de tener en consideración los ingredientes con los cuales lo estamos haciendo, ¿ok? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que los tragos que se sirven directos deben de ser servidos en pequeñas medidas. ¿Por qué? Porque con el tiempo va cambiando el sabor del trago y al no tener hielo, la temperatura también va a cambiar y ustedes saben, porque lo vimos en la clase de los sentidos, la temperatura cambia la percepción del sabor. Entonces, si yo sirvo una jarra de Brandy Alexander o una jarra de Martini, que yo la hice mezclada y se enfrió bien bonito y la sirvo en una jarra, y con el tiempo, porque es mucho volumen, se va calentando, ¿sí? Va a cambiar el sabor del trago y obviamente entre más caliente esté el traguito, más alcoholoso se va a sentir. Entonces, los tragos que se sirven directo deben de ser en pequeñas porciones, uno, porque tienen mucho alcohol y dos, porque el comensal se lo debe poder tomar lo suficientemente rápido para que no le cambie la percepción del sabor, ¿sí? Caso contrario, pasa cuando servimos un cóctel en las rocas. Los tragos servidos en las rocas, nosotros queremos que con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, cambie. ¿Y cambie gracias a qué? Gracias a la dilución y al enfriamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el Old Fashion, es un trago que es muy alcoholoso y a lo mejor, si no está suficientemente frío en un inicio, ¿sí? Se va a sentir muy alcoholoso y muy potente. Pero si tiene hielos adentro, si está en las rocas, se va a mantener frío, ¿sí? No se va a calentar, no va a cambiar la percepción del sabor. Y aparte, la misma agua de deshielo, la misma agua de dilución, va a ir cambiándole las notas al trago. Entonces, a lo mejor los primeros traguitos te saben muy fuertes, pero conforme va pasando el tiempo ese trago va mejorando y es algo que buscamos en los tragos en las rocas, ¿no? Que a lo mejor comience muy fuerte el sabor y termine diluyéndose poco a poco para que cada vez se haga el trago más agradable. Obviamente sin perderse el sabor que tiene ahí el trago, ¿no? Algo que es bien importante es el tamaño de las rocas, de los hielos, que nosotros le ponemos a los vasos en las rocas. Igual, si ustedes les ponen hielos muy pequeños, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esos hielos se van a fundir muy rápido, el trago va a estar muy frío, claro, pero el trago se va a volver aguado. En este caso, ¿qué es lo que más nos conviene? Lo que más nos conviene a nosotros es una roca grande o rocas medianas, entre medianas y grandes, porque esas se funden menos rápido pero no enfrían así tan velozmente. Entonces, el trago se va a seguir manteniendo dentro de una temperatura equilibrada y no le va a pasar tanta agua el hielo al cóctel, ¿verdad? Pero en ambos casos, si hay algo que hay que entender es que la temperatura que tenga el cóctel puede favorecer o perjudicar el mismo. Si ustedes hacen un cóctel eh, mezclado, ¿sí? Y por ejemplo, utilizan, vamos a decir, tequila reposado. El tequila reposado va a tener notas amaderadas, avainilladas, aparte de las del agave, ¿no? Si yo un trago
hecho con tequilas reposados o con bourbons reposados más de 12 años que ya tienen notas amaderadas muy chidas. Si yo lo sirvo muy, 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 muy helado, esas notas se van a perder y el destilado no va a lucir. ¿Sí? Y por el contrario, si utilizo, por ejemplo, espirituosos que no tienen mucho añaje, como los tequilas blancos, o como el vodka, o como la ginebra, el hecho de que estén calientones va a hacer que ese cóctel se sienta más alcoholoso. Sí, porque esos sabores que tenemos de barrica ayudan a disfrazar un poquito el alcohol. Entonces, hay que tener en cuenta esto para saber cómo vamos a servir el trago, ¿no? El día de hoy vamos a elaborar un trago que se llama precisamente Martini sucio. ¿Sí? El Martini es una bebida muy, muy conocida de la coctelería clásica, clasiquísima. Y lo que quiero que entiendan es que el método es de ustedes. Ustedes pueden agarrar un mismo cóctel y hacerlo con varios métodos y estudiar las diferencias que tiene cada uno. ¿Sí? En las películas de James Bond, si a ustedes les gustan las películas de James Bond, este James Bond precisamente pide un martini seco, ¿sí? No es el que vamos a hacer nosotros hoy, pero le dice al barman, le dice, lo quiero agitado, no mezclado. Si ustedes se detienen a pensar un poquito en lo que hemos visto en estos 2 días de los métodos, podemos intuir por qué James Bond lo pide agitado en vez de mezclado, porque mezclado es el método original con el cual se hace el martini. Entonces, James Bond probablemente lo pide agitado porque quiere que ese trago, uno, esté más frío y dos, tenga una textura distinta, se sienta más ligero, o sea, que no le raspe tanto, ¿no? Eh, Casi todos los martinis llevan, clásicos, llevan los mismos ingredientes. Les decía, hoy vamos a hacer el martini sucio y los ingredientes los tienen ustedes aquí a la izquierda. ¿Cuáles son? 50 mililitros de vodka, 25 mililitros de vermut seco, 2 aceitunas negras, una más para decorar y hielo. Es todo lo que necesitan para hacer un vodka martini sucio. ¿Va? Ok, ahora sí, vamos a pasar al procedimiento. Acuérdense que es bien importante, sobre todo en bar y coctelería, que ustedes tengan su mise en place, ya todo en su lugar, ya listo para utilizarse, porque no nos debemos de tardar mucho en hacer un cóctel, ¿va? Aquí, como les decía, ya tengo todos mis ingredientes. Tengo mis 50 mililitros de vodka, tengo mis 25 mililitros de vermut, tengo mis aceitunas negras, tengo un vaso old fashion, ¿sí? Que es este chaparrito de cristal que tengo ahí en medio, que lo voy a utilizar como vaso mezclador. A mí la verdad me gustaría más utilizar el vaso metálico, pero en este caso yo lo que quiero es que vean cómo es el método y cómo se ve a través de o adentro de lo que está pasando en la mezcla. ¿Sí? Tengo mi shaker porque mi colador de gusano, como se pudieron dar cuenta ayer, no le cabe a mi otro shaker ni a mi vaso old fashion, entonces lo voy a pasar ahí antes de servirlo. Bien importante que antes de que empiecen, como es un trago que va directo, ¿sí? Tengan su copa enfriando con hielos desde antes. Si lo quieren meter al conge para no desperdiciar hielos, está bien. Pero su copa debe de estar helada. ¿Ok? Vamos al procedimiento y eh, lo primero que vamos a hacer va a ser que en nuestro vaso mezclador vamos a poner nuestro vodka. ¿Sí? Vamos enseguida a agregar nuestro vermut. Después de que hayamos servido el vermut, sin agarrarlo con las manos, vamos a poner las aceitunas negras, ¿ok? Bien importante la higiene aquí en bar y coctelería. Y las vamos a machacar con un brazo de mortero. Si no tienen brazo de mortero, pueden utilizar pues, la parte de atrás de una cuchara, un tenedor, la piedra del molcajete. El chiste es que las machaquen ligeramente, nada más quieren que los aceites esenciales de las aceitunas
se liberen ahí en la mezcla de vermut, vodka y aceitunas negras. Enseguida lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a poner hielos a nuestro vaso mezclador, ¿sí? 2 o 3 hielos medianos, entre medianos grandes, y algunos pequeñitos para que se enfríe más rápido. Y con nuestra bailarina vamos a empezar a hacer este método que es el mezclado. Ojo, chequen muy bien lo que está pasando aquí. Los hielos no están saltando, no lo estoy ahí como que cuchareando. Lo único que estoy haciendo es girar los hielos a través del vaso al mismo tiempo que la mezcla se va enfriando, ¿sí? Pero es bien importante que los hielos no estén brincando, porque el momento que brincan, en que empieza a hacer ahí un chapoteadero todo, el trago va a empezar a cambiar la textura y nosotros no queremos que cambie la textura, nosotros queremos que simplemente se enfríe. Pongan sus dos deditos, el gordo y el índice, en la parte de mero abajo de su vaso, porque ahí es donde van a sentir cuando está el trago. Cuando ya sientan que está bien helado, que ya se enfrió, ya está listo de frío. Aquí lo estoy pasando a mi vaso metálico porque les digo, le voy a poner mi colador de gusano para que no se vayan las aceitunas negras completas. Descarto el hielo con el que enfriaba mi copa. Sirvo, sí, ahí por ejemplo a mí me gusta más servirlo doble colado, utilizar un colador de barra para que no se vayan esos pedacitos de aceituna, pero aquí en mi casa no tengo. Tenía, pero no sé qué le pasó. Y por último, decoramos con unas aceitunas negras. Sí, es un trago muy sencillo, es un trago muy fuerte, sí, muy alcoholoso. Ustedes se dieron cuenta, nada más tiene alcohol, no tiene nada más que la aceituna. Entonces, pruébenlo a besitos. No le hagan mucha confianza porque 26% de alcohol sí es algo fuerte. Sale, le dan una probadita y está listo. Martini sucio clásico. ¿Ok? Un trago muy sencillo, un trago que lleva muy poquitos ingredientes, un trago que tiene muchas variables. De este mismo método se derivan infinidad de martinis. Ustedes no saben la cantidad de martinis que hay, ¿ok? Pero les digo, este es el método mezclado y quiero que pongan especial atención al procedimiento del mezclado en sí, ¿ok? Ya nada más por último, eh, ya sé lo que me van a decir. Oye, chef, es que yo no tengo vermut y yo no tengo vodka y yo nomás tengo tequila y yo nomás tengo Tonayan y no sé qué. Lo que quiero que entiendan de estas clases es el método. El método es lo más importante y el método puede hacer que cada trago cambie, aunque sea el mismo, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer hoy, ¿sí? A lo mejor no tienen que hacerme el martini, pero quiero que me hagan ahora el mismo trago que me hicieron la vez pasada, puede ser la margarita o puede ser el trago que me mandaron de la semana pasada en su trabajo y lo hagan mediante este método, ¿sí? Y me comparan las diferencias entre el trago que hicieron agitado y el trago que hicieron mezclado. Y ya nada más, mientras lo están probando, mientras están viendo las diferencias que genera cada método, lo van anotando para que me lo escriban en su trabajo, ¿sí? Pueden aplicar las variables que ustedes quieran. Pueden, por ejemplo, la margarita clásica que hicimos en la clase de ayer, ahora convertirla en una margarita mezclada. Ayer fue agitada, ahora va mezclada, ¿sí? Y ya la probé, ya supe qué diferencias hay. Ahora déjame le sigo, déjame hago otra versión. Si yo utilicé jarabe, limón, tequila, licor de naranja, ¿sabes qué? Ahora en vez de jarabe voy a utilizar miel en mi dulce, ¿no? O voy a utilizar mermelada, o voy a utilizar miel de maple o miel de agave. ¿Sí? Intercambien ahí los ingredientes, agréguenle más, ¿sí? Pónganles ahí unos aromáticos, pudiese ser hierbas como romero, como albahaca, como hierbabuena, lo que tengan a la mano. No se la compliquen, enfóquense en el método, eso es lo que quiero que se aprendan ahorita, los métodos. Ya nada más regresando a clase, vamos a hacer un chorro de cócteles. Sí, pero ahorita es bien importante que entiendan las diferencias que hay en cada método. ¿Sale? Es todo por hoy, chicos. Sígansela pasando bien.
Cuídense mucho, no salgan y nos vemos próximamente. Cuídense.